linda mañana voy a compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Este estudio lo hice como el lunes lunes que lo hice. Algo que Dios me pone en mi corazón para que yo comparta con ustedes. Aquí en Ezequiel 3:17 dice: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oír pues tú la palabra de mi boca y a los amonestarás de mi parte. Dice Dios: amonéstalos de mi parte, para que entiendan a ese pueblo rebelde, especialmente hablando de Israel. Dios, dice el 21, dice el 20, si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo otro piezo delante de él, morirá, porque no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que habéis hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tus manos. Tenemos que hablarle a esa gente, a los cristianos. Israel, y Ezequiel está hablando al pueblo que conocía supuestamente a Dios, como muchos cristianos que supuestamente conocen a Dios. Son legalistas, son pleitistas, son calumniadores, son falsos. Todo tienen. Y si dicen buenos cristianos, a eso amonestaba Ezequiel, a esos. En una congregación hay de todos esos metidos ahí. Y a esos hay que hablarles con la verdad, con la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. No con mentira, con el poder de Dios, con la grandeza de Dios, con la misericordia de Dios, para que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos al Dios vivo, al Dios creador del cielo y de la tierra. Ezequiel 12:1. La palabra de Dios sigue amonestando, sigue disciplinando a los cristianos. A veces los pastores enfocan a la gente de afuera, que los de afuera. No. Un maestro nunca dice aquel niño que no vino. No, ustedes que están aquí tienen que aprender, hagan la tarea. Los pastores se enfocan más en la gente del mundo que en los cristianos que están adentro de sus congregaciones. Por eso muchos cristianos no cambian, porque no hay sabiduría cómo hablarles con el evangelio. Yo puedo adquirir mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero de nada me va a servir si ese conocimiento no va lleno del Espíritu Santo, no va lleno con el sazón que Dios quiere que sea sazonado. Cuando una predicación viene respaldada con el Espíritu Santo, va a haber transformación. En poco tiempo la gente va a cambiar, pero la gente no cambia cuando la predicación es de mi carne. Nunca van a cambiar, nunca. Están como los sacerdotes católicos, otras dominaciones que no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué dijo en Judas? Hay pastores sensuales que no tienen el Espíritu Santo. En los púlpitos ya no se habla de la sangre de Jesucristo, ya no se habla del Espíritu Santo, se habla de puro ser fanático. Cuando la esencia de la transformación es el poder de la sangre de Cristo, es el poder de la oración, es el poder de la santidad. Esa es la transformación para el cristiano. Por eso aquí en el 12, Ezequiel 12:1 dice: vino a mí palabra de Jehová. Eran hombres de Dios. Vino a mí palabra de Jehová. Hijo del hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde, los cuales
Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oído para oír y no oyen. ¿Por qué? Son casa rebelde. Cuando tú hablas un mensaje con amor como Cristo, yo he aprendido algo de mi maestro, que es el Señor Jesucristo, y a través del Señor Jesucristo el Espíritu Santo y el Padre, a poder entender y discernir el Evangelio, lo que Dios me quiere enseñar a mí, lo que Dios quiere que yo enseñe a mi esposa y a mi hijo, y aquel que quiera oír. El que no quiera oír, dice, son pueblos rebeldes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pastores tienen que predicar un evangelio lleno del poder del Espíritu, no con tanto palabrerío, no con tanta diamátrica, no con tanta teoría, no con que soy tan teólogo que te conozco y que no. Así no trabaja Dios. Yo quisiera que entrara un mensaje donde dijera que los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, en donde ellos hablaban de tanta ciencia, hablaban de que yo era, que yo soy, que yo fui, que yo hago, no, hablaban todo, venía a mí todo aquel que esté cansado, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque todo aquel que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Porque la luz del mundo, vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Por eso aquí la Biblia dice claramente lo que Dios quiere enseñarnos. Dice aquí en Ezequiel 3:27, la palabra dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abrirás tu boca. Le dice Dios a Ezequiel, cuando yo te hubiera hablado. Ese es el Dios que yo estoy sirviendo. Ese es el Dios que yo sirvo. A ese Dios que habla. Y cuando Él habla, yo tengo que hablar por medio de Él. No en mi carne. No en mi teoría. No en mi ciencia. No en la ciencia de Dios. Pero claramente le está diciendo aquí, mas cuando yo te hubiere hablado, abrirás tu boca y le dirás, así ha dicho. ¿Quién dijo? Jehová, el Señor. El que oiga, oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, porque son casa rebelde. Ese es un mensaje que va a cambiar a la juventud. Ese es un mensaje que va a transformar a la gente. Cuando tú oyes la palabra de Dios, no es que yo componga lo que yo quiera componer. Ahorita los pastores, ellos ya no componen su mensaje, tienen computadora, tienen celulares y ahí le preguntan a Google, quiero hablar acerca del matrimonio, quiero hablar acerca del pecado, quiero hablar acerca de tantas, y el solo teléfono te compone los mensajes. Ese no es poder de Dios, ese es poder del diablo. No te estés engañando, pastor, no seas ignorante, líder, seguidores, diáconos, maestros. Yo cómo voy a componer, yo cómo voy a convencer a un matrimonio, yo cómo voy a convencer a una persona si no soy enviado, si Dios no me ha dado el mensaje para hablar. Las esposas de pastores, el pastor les compone lo que van a decir. ¿A quién carajo van a cambiar? Por eso están muertas las congregaciones. Lo importante cuando tú, esposa de pastor, tengas ese conocimiento y llegues a la presencia de Dios y que Dios te revele qué es lo que le vas a enseñar a tus cabritas que tienes ahí reunidas, porque no son ovejitas, son cabritas. Igualmente con la cabra también.
la esposa del pastor. Una cabra es aquella que no obedece a Dios. Esas son cabritas. Pero cuando tú obedeces a Dios y que Dios te pone en tu corazón que tienes que meditar en la palabra de Dios para poder enseñar a otras mujeres. Mira María, lee lo que dice la palabra de Dios. Dice que los apóstoles, todos los apóstoles, perseveraban. Dice que en oración. ¿Y quién estaba ahí? La madre de Jesús, María, enseñándole. ¿Pero qué? Llena del Espíritu Santo. Por eso es que el Evangelio llegó a nosotros, por esos grandes hombres de Dios, porque no eran mediocres, eran hombres de decisiones, eran hombres que tenían valor para enfrentarse a los problemas. Los pastores de hoy en día te predican por redes sociales y encubiertos. El Evangelio es para que se conozcan, te conozcan a ti, qué clase de persona eres, y conozcan el Evangelio a través de tu palabra, a través lleno del Espíritu Santo. Yo te aseguro que si Pablo en aquel tiempo, aún Pablo no tuvo internet, no tuvo nada, pero si hubiera visto esta posibilidad, como la tecnología que hay ahora, vieran los mensajes de Pablo, hubieran quedado en el internet, personalmente hablando él de su boca. Hubiera grabado lo que le hicieron a él, cómo lo golpeaban, cómo lo maltrataban. Hubieran grabado a Pedro, una película de Pedro en vivo cuando lo crucificaron cabeza abajo. Vieran, Isaías había subido su mensaje, cómo lo descuartizaron también. Pero qué bueno que nos dieron las escrituras para que nosotros aprendamos cómo vivir un evangelio santo y puro. Isaías 6:9. Isaías 6:9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendéis, porque por cuanto más no comprendéis, engrandecéis el corazón de este pueblo y agrava sus ojos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, y su corazón entienda, ni se conviertan y hayan para él sanidad. Dios tiene oportunidad. Si tú te conviertes, si tú amas a Dios, va a haber para ti. Pero si no amas a Dios, males sobre males van a venir a tu vida. Jeremías 5:12. Dice la palabra de Dios. Jeremías 5:12. Jeremías 5:21 dice, oíd ahora, estos pueblos necios, sin corazón. Un pueblo necio no tiene corazón. ¿Qué? Tienen ojos y no ven, que tienen oído y no oyen. Un corazón necio no oye, no ve, está cegado por su pecado. Y esos son los cristianos. El cristiano está cegado. Lo ha cegado el diablo para llevárselo al infierno, porque no es cristiano. Es un parásito del diablo. El cristiano tiene que regenerarse de día en día. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Dice que nosotros tenemos que ir como la luz de la aurora. Si tú ayer fuiste malvado, si tú ayer fuiste grosero, este día tienes que ir regenerando tu boca. No es necesario que te
pongan un pedazo de hierro en la trompa, en la boca, para que dejes de hablar tanta grosería, de que estés criticando a la gente. Regenérate, ama a Dios, busca de Dios. Tu pecado te va a condenar, tu pecado te va a llevar al infierno. No pienses que eres salvo, no pienses, no te engañes a ti mismo. El salvo se conoce, el salvo tiene un encuentro con su Creador. El salvo tiene una relación con su Padre Celestial. El salvo anhela las almas. Exhorto a aquellos cristianos, a aquellos líderes, que se pongan las pilas a buscar las almas. Den todo por las almas. Pero siempre están llorando. Hermano, tú que eres un dictador con tu familia, hay cristianos dictadores con su familia. Te vas a hacer así, vas a ser así. No, déjalo que se mueva. Si es cristiano, el Espíritu Santo le va a motivar a hacer la obra de Dios. Hay líderes que su esposa lo sigue por respeto, a veces lo sigue por temor, pero son líderes falsos. Son líderes que no tienen corazón. No aman lo que Dios le ha dado. Son dictadores, son convenencieros. Y Dios no trabaja así. Avivámonos. Pastores también, dictadores. Pastores también que predican un sermón año tras año predicando y su congregación no cambia porque algo está mal en el líder. Algo está mal en el líder. Si una congregación no cambia, algo está pasando con el líder. Que hay líderes que no, sus mensajes que predican no van llenos del Espíritu Santo. Aunque te hablen de santidad, te hablen de tanta palabra de Dios, pero esos mensajes no cambian a nadie. Un mensaje que te va a cambiar va a ser aquel que va lleno del Espíritu Santo. La sangre de Cristo tiene poder. El Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza. El Espíritu Santo es real. Pastores, les digo en esta mañana, busquen cuál es el problema de su congregación y lo van a encontrar. ¿Cuál es el problema? De que Dios tiene que hablarte a ti, prepararte los mensajes del Espíritu Santo. No dejes que los mensajes lo esté preparando el diablo. Porque ¿qué le dices a la computadora? ¿Qué le dices al teléfono? Enséñame los mensajes para que enséñame de amor, enséñame de exhortación. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo, por la gracia de Dios, todo lo que hablo, yo me esfuerzo a buscarlo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo que yo lo haga, no me está diciendo el diablo. Dios me está moviendo por el Espíritu Santo y yo tengo que esforzar mi carne, mis ojos, para poder escudriñar las Escrituras y ver los mensajes que Dios quiere que yo relate. Vamos a acabar en Marcos 8:18. En Marcos 8:18 dice la palabra de Dios, cuando teniendo ojos y no veis, teniendo oídos y no oís, y no reconocéis. No tiene eso. Les animo en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me les bendiga. Es Dios hablando, no soy yo. Yo no quiero que pasen
por lo que hemos pasado nosotros. Dios es amor. Que Dios me le bendiga. Yo sé que Dios es real y verdadero. Y yo me he propuesto a no contaminarme con la comida del Rey. Bendiciones, que Dios me le bendiga.